sé qué hacer. Me quedo mirando al vacío 1000 horas después. Directo Marca Valencia. Noel Rodilla. Saludos, ¿qué tal a todos y muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Directo Marca Valencia, como siempre, ahora en horario reducido, en calendario estival, desde ayer, pero estaremos aquí durante este mes de junio con todos vosotros hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora de todo el deporte valenciano. Nos podéis sintonizar, como siempre, en la 98.7 del dial, en radiomarca.com, en la pestañita de Valencia, en la APP de Radio Marca, y cuando termine el gran Pascual Zamora lo publicará, lo subirá a las diferentes plataformas oficiales de Radio Marca. El verano en el fútbol en muchas ocasiones se transforman en días de despedidas, como por ejemplo el de ayer para Georgi Mamardashvili, que dijo adiós como jugador del Valencia. Llegó en el verano de 2021, aunque su fichaje se cerró en diciembre de ese mismo año por una cantidad de 850.000 euros al Dinamo de Tbilisi. Su fichaje llegó prácticamente en un segundo plano, porque aterrizó en la ciudad deportiva de Paterna para ocupar la portería del filial. Las lesiones de Cilesen y de Jaume Domènech, también un poco la suerte, porque en este caso en el mundo del fútbol y en la vida profesional quizás también tienes que tener algo de suerte. Bueno, pues le hizo tener que subir al primer equipo, y después de 4 temporadas el guardameta georgiano ha pasado de 850.000 euros a cerrar su marcha al Liverpool este pasado año a 30 millones de euros. Para algunos probablemente es una cantidad muy bajita, analizando cómo se viven hoy los mercados y cómo fichan este tipo de equipos, sobre todo el Liverpool, que es el equipo en el que aterrizará el bono de Georgi Mamardashvili. Lo que no deja ninguna duda es que es una operación que quedará siempre en el recuerdo por el rendimiento económico que deja en las arcas del club, de 850.000 euros a 30 millones de euros. Desde luego que, al igual que se marcha Mamardashvili, que para mí se marcha como un señor, se marcha defendiendo el escudo del Valencia, yo creo que también se marcha con el cariño y con el buen recuerdo de toda la afición del Valencia Club de Fútbol. Bueno, pues con ese recuerdo, con ese rendimiento en el campo, deja 30 millones de euros. Desde luego que es una grandísima venta que el Valencia hace en una época de Meriton, que bueno, desde luego que para algunos puede suponer pensamientos positivos o pensamientos negativos. Desde luego que cada uno haya con sus pensamientos. Unos que se marchan y otros que están más cerca de llegar al club de Mestalla, porque Julen Aguirrezabala tiene la voluntad de salir cedido de San Mamés, al menos durante esta temporada. Y esperemos, y así lo ha hecho saber el jugador, ve con muy buenos ojos recalar en la capital del Turia. El donostiarra ha dicho sí al Valencia y llegaría con la condición de que los Ches se hicieran cargo de la ficha del portero y acordar con el Athletic Club de Bilbao cláusulas añadidas a la cesión, como por ejemplo la posibilidad de un año de prórroga o una opción de compra, entre ellas que una opción de compra que en cualquier modo nunca sería obligatoria. La realidad es que a Carlos Corberán le gusta el guardameta del Athletic Club de Bilbao, pero por ejemplo al que no le gustaría que llegara es a Dimitrievski, que desde luego, si llega, como hemos contado aquí durante todo este verano, se marcharía del cuadro de Mestalla, o desde luego estaría en la rampa de salida para marcharse. Por otro lado, otro nombre propio de la semana, sin duda, en el Valencia Club de Fútbol, es Javi Guerra, que está siendo fundamental para Santidenia en el Europeo Sub-21 con la selección española, y que desde estas últimas horas está siendo noticia ya en Italia.
Porque según informan los compañeros de Sky Sport, el Milan, que ahora mismo es el equipo que mejor colocado está por hacerse con los servicios de Javi Guerra, el internacional, insisto, con la selección sub-21 y que a día de hoy sigue con contrato, ya ha realizado una primera oferta al club de Mestalla. Una primera oferta oficial que asciende a los 16 millones de euros más 4 en variables para hacerse con los servicios del jugador. Ahora mismo, a 17 de junio, el cuadro transalpino tiene cierta fuerza a nivel económico después de las ventas de Reinders y de Yunus por casi 100 millones de euros. 100 millones de euros. Que quede claro, 100 millones de euros. Vuelvo a recordar lo que acabo de contar hace 2 minutos y medio. Mamardashvili se marchó al Liverpool por 30 millones de euros. Para algunas personas puede ser que la salida de Mamardashvili sea bajita. Viendo las ventas de Reinders y de Yunus por casi 100 millones de euros, se puede entender perfectamente que el aficionado del Valencia piense que 30 millones de euros por Mamardashvili es una cantidad de risa. Desde luego que es para analizarla con el fichaje de 850.000 euros al Dinamo de Tbilisi. La realidad es que las arcas del club, insisto, son positivas viendo la operación, pero es que Reinders y Yunus se marcha por 100 millones de euros. La realidad es que el Milan tiene ese músculo financiero para hacer frente al fichaje de Javi Guerra. Lo que no sabemos es cuáles son las intenciones del club de Mestalla en cuanto a su futuro. Por ejemplo, al igual que el de Mosquera, Diego López y Tárrega, que ya poco a poco se están convirtiendo en un problema muy grande para la entidad, sobre todo en cuanto a su coste de plantilla, porque según informaba nuestro compañero Darío Puig en marca.com, el coste de plantilla de estos 3 jugadores más Javi Guerra pasaría de los 2 millones brutos a más de 6. Desde luego que ya se está convirtiendo en un problema, porque los 4 jugadores del Valencia, que insisto, están ahora mismo disputando ese europeo sub-21, están siendo fundamentales y piezas clave para Santidenia en el equipo. Por cierto, esta noche juegan el tercer partido ante Italia, en un encuentro en el que la selección española se jugará estar en lo más alto del grupo. En cuanto a la información de Levante, hoy tendremos tiempo de tertulia en clave granota, no sabios granotas, porque concluimos la temporada la pasada semana, en la última semana de 2 horas de duración del programa, pero evidentemente yo me he propuesto mantener el guión de los días, de si los martes toca sabios granotas, aunque dure una semana, vamos a hablar hoy del Levante. Y trataremos, para mí, uno de los frentes más preocupantes de este verano en cuanto al Levante, que es la cuestión del director deportivo. Ya hemos contado aquí en Radio Marca que el cuadro granota tiene serios problemas económicos, que el Levante se ha entrevistado con diferentes perfiles para ocupar la figura y el cargo de director deportivo del Levante. Pero ahora mismo, a falta de hacerse oficial, tanto Héctor Rodas como Gila, junto a la supervisión de Dan Vila, asumirán la planificación deportiva de cara a la próxima temporada, en la vuelta del Levante a Primera División. Ahora trataremos, evidentemente en el tiempo de tertulia, hasta qué punto no contar con una figura de director deportivo es arriesgar esta planificación, viendo todo lo que el Levante ha tenido que vivir durante estos últimos años, en cuanto a la planificación deportiva. Desde luego que es un tema a tratar, porque la situación económica del Levante es muy complicada, y alguien puede pensar, hombre, pues si nos ahorramos ese dinero, porque tener un director deportivo nadie te asegura estar en Primera División, desde luego, pero no contar con ello quizás es un riesgo muy alto para poder planificar
una plantilla que, como dijo el propio Dan Vila, tiene que intentar afrontar entre 8 y 10 fichajes durante este verano, y desde luego las arcas del club son extraordinariamente pobres. Desde luego que veremos hasta qué punto Dan Vila, junto a Héctor Rodas y Gila, pueden planificar una plantilla de garantías para poder estar, para poder jugar con garantías la próxima temporada. Por otro lado, ayer Ignasi Miquel se despidió del levantinismo después de no renovar con el cuadro granota y terminar contrato. El catalán agradeció al club todo el trato de esta temporada y de devolver al Levante a Primera División. Y ayer el Levante también hizo oficial la campaña de abonados bajo el lema "para los que se levantan". La entidad granota ha querido mantener los descuentos en las renovaciones, aunque sube el precio en las nuevas altas. Unas nuevas altas con unos precios que oscilan entre 331 en Golo Riols o Alboraya Corner para los más baratos, y para los más altos 736 en Tribuna Central Alta. Todos estos temas los trataremos ahora un ratito con Álvaro Aro y Ismael Algarra. En clave baloncesto, a la espera de conocer cuál es el rival de Valencia Basket en la finalísima de la Liga Endesa, que por cierto esta noche juegan a partir de las 9:15 de la noche Unicaja y Real Madrid, en ese cuarto encuentro de las semifinales, con un balance ahora mismo de 2-1 para el cuadro blanco. Ayer el club hizo oficial a través de sus redes sociales que la Fumigas será el grupo que pondrá los acordes para el himno de Valencia Basket, que a partir de este jueves 19 de junio se hará oficial, saldrá a la luz. Desde luego que muy emotivo está siendo este final de campaña para la entidad taroncha. En clave femenino, hasta 7 jugadoras taronchas estarán presentes en la fase final que comenzará mañana de una nueva cita europea. 7 jugadoras, como por ejemplo Raquel Carrera, María Araujo, Aguafán y Elena Buenavida con España, Leo Fibic con Alemania, María Lekovic con Montenegro y Yelen con Eslovenia. Desde luego, Valencia Basket vuelve a ser ejemplo de tener jugadoras a nivel internacional en todo el viejo continente. También tendremos tiempo hoy en Voces de Comunidad para hablar con Patricio Beller, presidente del Valencia Club de Hockey, después de concluir este pasado fin de semana otra extraordinaria temporada en la categoría de plata del hockey femenino a nivel nacional. Y también tendremos tiempo para hablar en nuestro espacio TEICA con Anabel Medina, directora del BBVA Open Internacional Valencia de tenis, y analizar cómo ha transcurrido todo el torneo que concluyó este pasado domingo en Valencia con la victoria de Nuria Parrizas. Con Pascual Zamora la dirección técnica, con Javi Lázaro y Luis Cortés en labores de redacción, en horario estival hasta las 2. Esto es Directo Marca Valencia. Encuentra el máster en el área que te apasiona y potencia tu carrera. Preinscríbete en los másteres universitarios de la Universidad Politécnica de Valencia. Plazo de prescripción del 16 al 27 de junio. Formación de vanguardia conectada con empresas líderes. Consulta nuestra web upv.es. Recuerda, preinscripción del 16 al 27 de junio. Universidad Politécnica de Valencia. La mejor tecnológica de España. Oye, perdona, ¿conoces el Hospital IMSSKE? ¿IMSSKE? Claro, Rivera IMSSKE. Es un hospital especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, con las más modernas instalaciones y muy cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Si estás en lista de espera de traumatología en tu hospital público, puedes elegir IMSSKE para operarte dentro del plan de choque. Hospital Rivera IMSSKE. Nos movemos contigo. Vuelven las campanas. 1:15 de la tarde, como siempre, os queremos escuchar a través del 639-465-832, 639-465-832, a la pregunta de hoy, a la pregunta de la información que aparece en Italia respecto a Javi Guerra y esa posible oferta del Milan por hacerse con los servicios del jugador Che, con esa oferta de 16 millones más 4 en variables. ¿Qué os parece? ¿Os parece suficiente vender a un jugador fundamental para el Valencia por 16,4 con 16, más 4 en variables al Milan? Como siempre, al 639-465-832, 639-465-832. Hoy es martes y como venimos durante toda la temporada haciendo los sabios granotas, aunque cerramos la persiana esta pasada semana, yo me niego a que desaparezca
evidentemente no desaparece nunca en Radio Marca Valencia, el espacio de tertulia Granota. Álvaro Aro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Álvaro. Pues ahora intentaremos conectar. El que sí que nos está escuchando es Isma Algarra. Hola Isma, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Noel. Antes de que, a ver si da alguna señal de vida Álvaro, Isma, empiezo contigo. Me niego a que termine, evidentemente, la tertulia en clave Granota. Ya está, ya me dice Álvaro, ¿me escuchas? Hola Noel, ¿me oyes? Ahora sí, ahora sí que os puedo escuchar. Chicos, he dado en la entrada del programa, está hablando sobre todo, para mí, una de las cuestiones más preocupantes en cuanto a este próximo verano en el Levante. Sobre todo es la figura de la dirección deportiva del Levante. A falta de hacerse oficial, finalmente Héctor Rodas y Gila junto a Dan Vila serán las figuras que asumirán la planificación deportiva de cara a la próxima temporada. No sé, chicos, ¿qué os parece si pensáis que es un riesgo muy grande de cara a la vuelta a la primera división? A ver, en esa ecuación no te olvides de Julián Calero. En esa ecuación mételo también. Sí, porque aparte de Héctor y Gila, que son los dos con la etiqueta de dirección deportiva, el míster va a tener mucha decisión, mucho voto y mucha decisión en las incorporaciones que van a llegar dentro de las restricciones económicas que vive el club y evidentemente José Dan Vila. A ver, a mí, yo ya lo dije en las anteriores tertulias cuando hablamos de la dirección deportiva, a mí me genera un poco de intranquilidad porque la primera división, el margen de error es mínimo y necesitas... no quiero poner en duda la figura de Héctor dentro de la dirección deportiva, pero es cierto que necesitas una mayor experiencia, un mayor rodaje dentro de la confección de una plantilla, de un proyecto deportivo, y más en esta situación, un proyecto deportivo que va a ser pues muy complicado en lo económico. Ya lo sabíamos, ya lo imaginábamos, pero ahí necesitas quizás unas figuras con mayor conocimiento de lo que es la primera división. Pero bueno, al final el contexto está marcando mucho al Levante en los últimos años, no solamente en lo puramente deportivo, sino en cualquier otro aspecto dentro del organigrama del club. Entonces, pues, al final, si es Héctor Rodas esa figura, como parece que va a ser, por mucho que se ha reunido con muchos candidatos, en algunos casos hasta en 2 ocasiones, pues máxima confianza, Noel, que ya se traslade públicamente y que se diga que Héctor y José Gila son los 2 responsables de la confección deportiva. Álvaro. Bueno, yo escuchando a Algarra y estando de acuerdo, claro, con que al final la élite te lleva a una serie de exigencias, al igual que tú siempre tratas de firmar en el banquillo una garantía, al igual que línea por línea sobre césped garantías, por ahí también van las tornas en torno a la directiva. Es cierto que el que está preparado lo ha de demostrar, pero lo está en cualquier caso. Más bien venga del escalón, del escalafón que venga, aquí mismo en el Levante un hombre de la casa como en su momento Alessio. Fíjate cómo pegó el salto del Atlético Levante al primer equipo y terminó con unos números como para avalar de sobra su continuidad al frente del timón. Bien es cierto que a partir de ahí va a ser la gran prueba de fuego para ese proyecto de la casa que venía pidiendo mucho más desde hacía tiempo. Dan Vila es cierto que confía en ellos. Yo creo que a estas alturas tampoco merece la pena pegar un volantazo y firmar un nombre de última hora porque daría la sensación de que entra metido con calzador. A mí, fíjate, Noel, que lo que más me preocupa en cualquier caso frente a toda esta situación es ya no tanto la preparación que puedan traer consigo Héctor y Gila, sino el peso que tengan ahí dentro, porque el de Dan Vila es muy grande y estoy convencido de que va a jugar un papel más intervencionista que nunca. Esto de jugar al fútbol manager en primera división, a ver cómo sale, porque es verdad que ha tomado decisiones importantes y muy beneficiosas para el club, pero a la larga ello también te lleva, no sé, un poco con esa esencia kikoniana a ser propenso a tropezar, ¿no? Cegado un poquito por el poder del trono. Vamos a ver, pero ya te digo que me preocupa más si cabe ese intervencionismo de Dan Vila. No, Isma, mira, ahora que estaba hablando de intervencionismo de Dan Vila, hombre, la realidad es que yo, sinceramente, desde la distancia, me parece muy atrevido que Dan Vila vaya a una entrevista a los compañeros de COPE Valencia y diga 8, 10 jugadores con una fiabilidad en sus palabras, que la realidad es que te da la sensación de que no, los voy a fichar yo. A ver, sí, pues sí, genera esa intranquilidad, porque al final a Dan Vila no lo esconde que le gusta mucho el fútbol y esto no es un fútbol manager, esto no es coger una base de datos y decir quiero a este. Entonces a mí ese miedo me da.
Y me da miedo Bueno, porque al final... Isma, mejor que le guste el fútbol que no le guste como otros del vecino, ¿sabes? Pero sabes eso de el que mucho quiere abarcar, al final se deja algún espacio que es más importante, porque para mí el partido clave de Danvila no es el de la competición deportiva. El partido clave es conseguir que los acreedores, llegar a un acuerdo con los acreedores para que pueda haber más dinero para firmar, entre otros aspectos. No solamente lo más importante, evidentemente, la supervivencia del club, pero esa pelea que tiene con los acreedores, que uno de ellos, de esos acreedores, es el mismo, ese es el verdadero partido para él, no el partido deportivo. Pero es cierto, por supuesto, que va a tener mucha intervención, como la va a tener Julián Calero, en la competición deportiva. A ver, Carlos Ayers decía en una tertulia hace unos martes y utiliza su metáfora porque me parece perfecta: tú puedes ir un día al casino y ganar pasta, y eso no significa que los siguientes días vas a ganar la misma pasta. Es verdad que que Danvila acertó con el fichaje de Julián Calero, que el equipo ascendió en primera división, pero esto no va a ser siempre un 100%. Entonces, bueno, ojalá que sí que lo sea, ojalá que las decisiones que se tomen entre estos 4 protagonistas sea igual de acertada, pero evidentemente el contexto está marcando mucho, y la situación económica, hasta dónde puede llegar. Es que estamos hablando de hacer una plantilla que la Liga le ha trasladado al Levante, que intenten que no llegue a los 20 millones, que no supere una plantilla de 20 millones de límite salarial, de coste de plantilla en este caso. Veremos el fair play que pone la Liga, que esa es otra historia. Pero el coste de plantilla, la Liga ya les ha dicho, señores, más de 20 intentar no llegar. 20 millones de euros una plantilla de primera división, competitiva, mucho bueno, bonito, barato tienen que encontrar para poder confeccionar una plantilla de suficientes garantías. También te digo, Isma, que el fair play son los padres. Llevamos hace mucho tiempo excediéndolo en segunda división. Por eso, Álvaro, te decía que una cosa es el fair play y otra cosa es el límite salarial, que hay que hacer la diferenciación entre una cosa y otra. El coste de plantilla, el fair play y el coste de plantilla, que a veces mezclo conceptos, los decimos con esta facilidad. Coste de plantilla y fair play son cosas diferentes, que hay diferencia, y este mismo año también. Claro, al final, en estos años en segunda, el Levante tenía de los límites de coste de plantilla más bajitos, con diferencia, que es un argumento al que se ha cogido muy inteligentemente Calero en alguna ocasión, siempre que se ha querido poner la piel de cordero. Bien es cierto que incluso de boca de Felipe Miñambres luego salían cifras de costos que cuadruplicaban estas, ¿no?, que te marca la Liga. Yo estoy seguro de que al final excederemos el costo de lo que te determine la Liga, si bien es cierto que este va a ser un Levante de mínimos y por lo tanto va a requerir Danvila de gente de fútbol, porque al final, como comentabas, está claro que va a abarcar mucho, y eso es peligroso, porque la principal labor de Danvila al frente de este Levante es la económica, es la institucional, es la financiera, y de momento la está solventando notablemente. Si bien podremos pensar, bueno, a lo que no llegue Danvila quizá llegue Calero, ya, pero de nuevo nos plantamos en excedernos en nuestras funciones, porque Calero es verdad que se trae a tipos como Unai Elguezabal, que son su mano derecha y que al final también te da el ascenso con su buen hacer, pero se ha equivocado en otros perfiles, como ha podido ser Manu Sánchez en el mercado de invierno. O sea, no todo es blanco ni negro, y hace falta por eso gente que te asesore con conocimientos, y ahí es donde se la van a tener que jugar Rodas y Cila. Y otro de los nombres propios que ayer aparecieron en diferentes medios y que aquí lo tratamos, chicos, es la figura de Alex Forés, porque se ha apuntado un equipo al interés, como es el Rayo Vallecano. También lo apuntaban los compañeros de Estadio Deportivo, pero ¿hasta qué punto el Levante tiene la fuerza moral de que el jugador pueda elegir volver al Ciutat de Valencia? A ver, con las condiciones que va a pretender en estos momentos el Villarreal, que le queda todavía un año de contrato, y salvo que lo renueven y lo vuelvan a ceder, el Levante a día de hoy, a mitad final de junio, no puede competir por un traspaso, pero ni por Alex Forés ni por ninguno más. Efectivamente. Además, la operación de Forés no se va a hacer ni ahora, ni en una semana, ni a final de agosto, pero con él y cualquier otro futbolista que quiera centrar tú en una puja, véase Rayo Vallecano con el caso de Forés, o véase otro nombre más, Carlos Romero y el Girona, que es otra opción que Levante lo quiere. Digo Girona porque compite por el lateral izquierdo, propiedad del Villarreal. El contexto que decía antes Noel, al final es verdad que tú estás en primera división y tienes más armas, sí, está claro, pero la situación económica es la que es, y si entra el Rayo en una puja por Forés, o equipos portugueses que también han preguntado por Alex Forés, pues es complicado. A estas alturas va a ser muy difícil, salvo que firmes un jugador
esté libre de contrato. Los compañeros hoy de Superdeporte hablan de Víctor García, que es una opción que gusta desde hace tiempo para Levante. Ese perfil, operaciones en forma de traspaso va a ser muy difícil. Yo insisto en los 20 millones, una plantilla de 20 millones y un coste actual de plantilla en la que hay ahora, que es alrededor de unos 12 con los pluses por el ascenso, pues el margen es mínimo. Y a día de hoy gastarte, ¿qué decimos? 1 millón por Forés, 1.200.000 por Forés en forma de traspaso, lo veo totalmente inviable. Y la opción sería la cesión, pero vamos a tirar unas semanitas. Vamos a ver cómo se desarrolla el caso Forés, si al final lo firma algún otro club, pero el Levante un traspaso a día de hoy no lo contempla y no lo puede contemplar. Sí, que Forés acabe en el Levante va a depender en gran medida de que el Villarreal juegue ese rol de cuñado que te deja el coche a precio familiar y a partir de ahí tú establezcas esas buenas relaciones, esa buena sintonía, que bien es cierto que ya mantienen desde hace años, ¿no? Con, sin ir más lejos, esos dos estandartes bueno, especialmente el caso Iborra, ¿no? También Morales, que regresa, pero dentro de tantos movimientos que se han producido entre ambos, yo no sé si finalmente se va a dar el de Forés, que es un caso que se ha estancado bastante más de lo que parecía o apuntaban pues varios medios de comunicación al principio de verano. No deja de ser un futbolista que está claro que va a requerir por parte del Levante ese único y muy limitado esfuerzo económico que va a poder, o con el que va a poder maniobrar en este mercado de verano de mínimos. Y no deja de ser un jugador que ha dejado buenas cifras. A mí me encantaría ver la temporada que viene a Forés con la camiseta del Levante, porque además se nota que es uno de Inoy, que ha disputado, si no recuerdo mal, un único partido como titular a las órdenes de Calero. Y en segunda división, así es, en un gran partido, con este Isma de Forés. Si bien es cierto que al final nadie te dice que sea un estandarte para el entrenador. Con lo cual, yo estoy convencido de que si le plantean a Calero, tenemos una única bala para invertir esta pequeña cantidad de dinero, quizá plantee otras opciones, o quizás se busque una alternativa distinta a Alex Forés, que ya te digo, no deja de ser un jugador que hace goles, pero que no es indispensable para Calero. A mí me gustaría, yo tengo cada vez más dudas a medida que pasan los días y se enfría, de que el Levante se vaya a lanzar con todo a por él, y ahí se habrá un abanico de posibilidades. Si bien esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué va a pasar con Forés, con un futbolista que no al menos ha sido el ojito derecho de Calero sobre el campo, con una delantera con la que se van a mantener los demás, con Carlos Álvarez, que tiene toda la pinta del mundo a que se va a quedar porque el Levante se remite a la cláusula, y luego, por supuesto, con Morales y Brugui. Yo creo que el Levante va a plantear otras alternativas ahí. Y te digo más, si hubiese que hacer un esfuerzo económico en alguna posición en concreta, esa era mi pregunta. Cambio de Cocho. Claro, esa era mi pregunta. ¿Hasta qué punto la delantera es la prioridad número uno con todos los frentes abiertos que tiene el Levante de cara a este mercado? A ver, dice Álvaro, el sustituto de Cocho. Yo, para mí, por encima del relevo de Cocho, para mí hay dos posiciones prioritarias. Una, y sobre todo, están en la defensa. Para mí necesitas construir una mayor seguridad atrás. Para mí, tener un central de jerarquía o incluso dos es incluso más importante, y más en primera división. Y luego en ataque, yo el planteamiento que creo que va a hacer el Levante es analizar lo que tiene y ver qué perfiles tiene. Y a mí me falta, porque además lo está buscando la dirección deportiva, a mí me falta ese, y entenderme lo que voy a decir, el delantero negro que tan buen resultado le ha dado el Levante. Sí. Una premisa muy marcada en la dirección deportiva. Hay dos conceptos que tienen grabado a fuego, que son físico y piernas. Físico y piernas son dos conceptos que insisten mucho dentro de la búsqueda de esos nuevos jugadores que tienen un salto de calidad, y por esos parámetros están rastreando esa opción más en ataque. Yo creo que antes decía Álvaro de hacer el gran desembolso. Yo creo que el gran desembolso no va a ser en Forés, no va a ser en un delantero, no porque Forés no te haya dado rendimiento, sino porque creo que la apuesta más fuerte tiene que ir encaminada a otro tipo de delantero, o para mí también reforzar la defensa, donde tanto el eje de la defensa como los laterales tienes que dar un salto de calidad, porque en segunda te ha valido, pero en primera tienes que ser todavía más sólido en la parcela defensiva. Me extraña que no nombréis en ningún momento la portería, pero si os parece lo dejamos para el próximo martes, porque desde luego habrán muchos más frentes para poder tratar, sobre todo en cuanto a mercado. Isma Algarra, Álvaro Aro, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Directo Marca Valencia. Un abrazo, chicos. Un abrazo grande. Voces de comunitat. El deporte vive aquí.
voces de Comunitat, hoy conociendo un poquito más a fondo el hockey de la ciudad de Valencia y más concretamente el Valencia Club de Hockey Femenino, porque este pasado fin de semana las chicas desgraciadamente tuvieron que decir adiós a una grandísima temporada, que estuvieron muy cerca de conseguir ese ascenso a División de Honor, a la Liga Iberdrola, a la máxima categoría del hockey femenino a nivel nacional. Y evidentemente, para conocer la vida de este club, el del Capi Casal, hablamos con su presidente, Patricio Baller. Hola Patricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Patricio, como digo, el equipo, que ahora entraremos a analizar el partido de este pasado fin de semana ante el Sardinero de Santander, pero que desde luego una temporada muy, pero que muy buena y que hay que sacar evidentemente todo lo positivo. Es evidente. Estamos muy contentos, como no puede ser de otra manera. Es la mejor temporada que hemos hecho desde que el equipo ascendió, pues ya hace creo que 5 o 6 años a esta división de Honor B, ya categoría nacional. Hasta ese momento pues estábamos en Liga Territorial y bueno, muy contentos porque hemos ido progresivamente, pasito a pasito, escalando posiciones y presencia en cada partido y a lo largo de la competición. Y en esta temporada, pues como tú bien decías, pues quizás nos ha faltado la guinda, pero bueno, una Final Four no se alcanza todas las temporadas. Patricio, vamos por partes. Primero con una grandísima primera fase de la campaña, que con 14 partidos disputados, 9 victorias que han servido para que el equipo concluya en esa segunda posición. Sí, bueno, tercera. Acabamos terceros al final porque por un par de puntos creo el Castelldefels acabó por delante. Sabéis que los 4 primeros juegan la Final Four, de los 4 primeros de la liga regular. Y bueno, ahí nos encuadramos terceros y la Final Four pues es a vida o muerte, es o ganas o pierdes y te vas a casa si pierdes. El primero se enfrentaba al cuarto, que eran 2 filiales, y el segundo se enfrentaba al tercero, que eran los 2 únicos equipos que podíamos pillar una fase directa al ascenso a la División de Honor. En este caso Castelldefels por un lado como segundo y tercero nosotros, el Valencia CH, como tercero. El primero y el cuarto, pues evidentemente lo que querían era ser campeones de España de DHB y por eso jugaron su cruce y nosotros el nuestro. Y me imagino que mucha competencia, no mucha igualdad en esta categoría. Muchísima igualdad. Muchísima. Hasta la, creo que penúltima o última jornada no nos metimos en esa tercera posición. Equipos valencianos como el San Vicente del Raspets de Alicante o el Xaloc de Valencia Capital también optando a esta tercera, cuarta plaza para jugar la Final Four, y eso denota la absoluta igualdad que ha habido en todo el campeonato. Muchísimos empates, muchísimas victorias por la mínima. Denota que es una liga muy competida, muy competida. Y estamos hablando de que este pasado fin de semana el equipo se quedó muy cerca, ¿no?, de ese ascenso, al menos de forzar el tercer partido, si no me equivoco, es el mejor de 3 para ascender a la máxima categoría. El equipo perdió en Santander, pero a pesar de ese 0-3, que el equipo cayó derrotado ante el Sardinero, un encuentro que, al menos durante los 3 primeros cuartos, tiempos, desde luego que el equipo luchó y lo tuvo muy cerca. Esto nos genera fundamentalmente mucha ilusión porque vemos que no estamos tan lejos. El año pasado sí que vimos más diferencia entre, jugamos también la promoción a poder ascender, y realmente nos quedamos un pelín más lejos. Este año nos hemos quedado muchísimo más cerca. Y esto se denota en los resultados, tal y como comentabas tú. El mazazo del no poder ascender directamente en un partido que empatamos a 1 con el Castelldefels y nos empataron ellos faltando 1 minuto y medio, que ya acariciábamos con la mano, con las 2 manos y los 2 pies ese ascenso. Luego vinieron la tanda de shotouts. En hockey no suele haber, normalmente no hay prórrogas, directamente te vas a la tanda de penaltis, de shotouts, y ahí pues con el mazazo del empate in extremis por parte del Castelldefels, pues no, las chicas se vieron superadas por las emociones y no pudieron afrontar como se debía estos shotouts.
Luego, lo que tú dices, vino la segunda opción que teníamos, que era como segundo equipo de DHB con opciones a ascender. Nos enfrentábamos al penúltimo clasificado de DHA, en este caso el Sardinero de Santander. Allí un resultado buenísimo, con un 2-1 contra un equipo que está muy fogueado en DHA, que ha sacado puntos contra buenísimos equipos de la máxima división española. Y bueno, sabíamos de la dificultad. Estábamos convencidos de que aquí, con ese 2-1 allí, iban a venir diciendo qué sorpresa nos han dado estas chicas de Valencia, vamos a ir a por todas allí. Y lo que tú dices, 3/4 de hora que pudimos aguantar muy bien. Y bueno, al final, pues la mayor experiencia, la mayor edad del Sardinero, pues se hizo que el partido se decantara pues hacia la parte de ellas, pero la ilusión que nos ha generado esto, viendo que lo vamos acariciando poco a poco, que el año que viene vamos a seguir progresando, que tenemos muchas ayudas de instituciones, que tenemos muchas ayudas del propio club, de la gente. Estamos encantados. Patricio, tú has dicho, ¿no?, que el equipo aguantó, bueno, pues 3 tiempos, y en el último, desgraciadamente, el equipo, yo creo que fue un castigo demasiado duro, ¿no? ¿Qué crees que fue el detonante? ¿El cansancio? ¿Probablemente también esa diferencia de categoría? La diferencia de categoría. Yo lo tengo muy claro. Tener una competición en la que, a pesar de la igualdad en DHB, son equipos que van mucho más justos de presupuesto, van más justos de jugadoras, las edades se apoyan mucho en las categorías juveniles para poder competir y poder tener un banquillo. Eso en la DHA no pasa. En la DHA hay equipos que fichan, que tienen un presupuesto mucho más alto que los nuestros, que toda la gente de DHB. Esos presupuestos más elevados hacen que sean mucho más competitivos, las ligas son mucho más fuertes, y ya te he comentado, por darte una nota, el último clasificado de DHA fue el equipo que ascendió el año pasado, fue el Barcelona, sacó un punto en toda la liga, y el Sardinero, que ha quedado penúltimo, creo recordar que 10, 11, 12 puntos. Eso significa que ha sacado resultados muy positivos, porque tiene fichajes, tiene gente que viene a 3 meses o a 6 meses, y bueno, eso hace aumentar la competitividad por parte de ellas, y luego enfrentarte aunque sea al mejor de 3 partidos, pues es un esfuerzo muy grande para nosotros. Patricio, ¿cuál es el objetivo del equipo de cara a la próxima temporada? Entiendo que seguir luchando, ¿no?, por estar en lo más alto de la tabla. El objetivo es seguir luchando y buscar dónde están los fallos. Eso es fundamental en el deporte, saber reconocer los errores, saber reconocer qué nos falta. Vamos a trabajar ahora este mes que viene, y vamos a ver si conseguimos algún refuerzo que nos haga meter más goles. Es lo que nos hace falta. Tenemos una zaga muy bien estructurada, muy capaz de sacar partidos, de tener la portería cero, pero nos falta gol. Tenemos que mejorar esto. Con esto tendremos, si lo conseguimos, tendremos una capacidad de tener unos resultados más claros en la DHB, ganar partidos en vez de por 1-0, 2-0, 2-1, ganar por 3-0 con claridad, y eso nos va a crear muchas más ilusiones a la hora de afrontar el ascenso del año que viene, que estoy seguro que lo volveremos a intentar y estaremos ahí. Lo fundamental es esto, es buscar una mejor competición y poco más. Tenemos la estructura muy bien montada en el club. Los entrenamientos están a tope los 3-4 días de la semana, el esfuerzo físico, la capacidad de entrenar 2 horas y media, de hacer gimnasio, lo tenemos todo muy bien estructurado. Nos falta eso, un par de jugadoras que podamos tener y que nos hagan tener con más seguridad y afrontarlos con más capacidad la portería contraria y tener más gol. Patricio, ¿y cuál es el futuro del club? ¿Hay cantera? ¿Hay gente que se ilusiona por seguir, por mantener la llama encendida? Noel, me acabas de quitar la palabra ilusión. La vuelvo a meter porque si me dabas pie, es fundamental. No es mi base como presidente, y la base de la Junta y de la estructura del club es generar ilusión. Generar ilusión, y fundamentalmente para entrenar con esfuerzo.
lo que la Fundación Trinidad Alfonso nos da con su cultura del esfuerzo, yo me lo he apropiado, ya vengo hablando siempre de este eslogan, es fundamental. La cultura del esfuerzo es fundamental. El conseguir que las chiquitas desde más pequeñas se esfuercen, que vean que el sacrificio tiene sus frutos, que no se embalde. Esto es fundamental. Y si me preguntas por la estructura, yo me siento muy orgulloso. Es fundamental en cualquier deporte el que en todas las categorías consigas tener, y ya no solo en las categorías, que en nuestro caso es cada 2 años, me imagino que en muchos deportes también, infantiles 2 años, cadetes 2 años, juveniles 2 años, tengas, ya no en cada categoría, sino en cada año, un grupito de 3-4 jugadoras de las 12-14 que tienes, que veas que van a despuntar. Y son las con las que, por un lado, tienes que trabajar algo más especial con ellas, y por otro lado, sin abandonar todo lo que significa el grupo por edades. Es fundamental. Y nosotros lo tenemos montado, lo tenemos, y la cantera nos viene bien porque tenemos jugadoras que ya han estado participando en stage de categorías de selecciones nacionales, sub-16, sub-18, evidentemente no muchas porque la competencia catalana, madrileña, vasca, cántabra es muy fuerte, pero sí que vamos metiendo cabeza con jugadoras y eso ilusiona a todo el resto de compañeras a seguir esforzándose porque ven que se puede llegar. Y por ahí tenemos, evidentemente, sin renunciar a cualquier jugadora que pueda venir por Erasmus o por cualquier... nosotros, desgraciadamente, no podemos fichar económicamente, no nos da el dinero, pero si nos caen chicas de Erasmus con capacidad de poder estar en esta DHB, pues estamos encantados. Equilibramos el club y los grupos de jugadoras con este sentido de que todas sean conscientes de que la base está en la cantera, pero no podemos renunciar a una buena jugadora que nos caiga del cielo. Has comentado diferentes lugares de España, también Valencia tiene esa afición, ¿no? Esa cultura, ¿no? de este deporte, porque más que nada porque, por ejemplo, el Polideportivo de Bétero alberga anualmente siempre la selección española. Recientemente, no hace ni 2 semanas, han estado jugando 2 partidos masculinos y 2 femeninos de la Pro League, que sabes que es una especie de campeonato del mundo en el que están las mejores selecciones masculinas y femeninas, donde están la española masculina, española femenina. Vino aquí a Argentina a cuádruple partido, digamos, 2 masculinos, 2 femeninos. En febrero vuelve a haber otra, no te puedo decir con quién porque no lo tengo ahora en la cabeza, pero vuelve a haber otra doble jornada o cuádruple jornada de Pro League y tradicionalmente... sabéis que nuestro primer campo de Bétero fue de los primeros campos azules previo a la Olimpiada de Londres y bueno, fue la primera, digamos, el primer puntal que se puso de este tipo de superficie de color azul y a partir de ahí, pues actualmente hay 3 campos muy cercanos los 3, como sabéis, está Bétero, Taronchers y Carrasca, y gracias a eso, evidentemente, si no fuera por eso no estaríamos donde estábamos, ni nosotros ni ninguno de los otros 6 equipos que estamos en DHB, tanto masculina como femenina. Pues, eso es fundamental. Desde luego, pues ojalá que el hockey, tanto masculino como en este caso femenino, que estamos hablando con Patricio, presidente del Valencia Club de Hockey, tengan vida y que ojalá, Patricio, te podamos llamar la próxima temporada como presidente de un equipo del máximo nivel del hockey español femenino. Ojalá. Muchísimas gracias, Noel. Un abrazo, gracias por pasarte en Radio Marca. Muchísimas gracias a la radio y a la Fundación y a todos los que nos apoyan económicamente. Un abrazo, Patricio. Muy fuerte. Gracias, Noel. Un abrazo. Comunitat del Esport. El deporte vive aquí. Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a CRIS contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer. Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981 30 75. Si estás en lista de espera de traumatología en tu hospital público, puedes elegir el Hospital Rivera IMSSque para operarte dentro del plan de choque. IMSSque es un hospital del Grupo Sanitario Rivera, especializado en traumatología, rehabilitación, fisioterapia
y medicina deportiva, con las más modernas instalaciones y muy cerca de la ciudad de las artes y de las ciencias. Ven a conocer a nuestra unidad de recuperación para lesionados, por ejemplo, de tráfico. Infórmate de todo en imske.com. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte femenino valenciano con Teica, el buen vending. Soy estudiante, soy empresaria. Yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo. Y abrimos nuestro espacio Teica, probablemente para hablar, me da la sensación de que con una figura de nuestro deporte y directora actualmente, yo creo que orgullosa de lo que la ciudad de Valencia albergó y vivió esta pasada semana en el mundo del tenis femenino con una nueva edición del BVA Open Internacional Valencia. Estamos hablando con una deportista de nuestra tierra, estamos hablando con la directora de este torneo de tenis, con Anabel Medina. Hola Anabel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Anabel, me imagino que contenta y orgullosa de una nueva edición de éxito de este torneo que ya se está marcando fuerte en el calendario. La verdad que sí, muy contentos porque ha sido una semana muy muy buena. Lo primero nos respetó la lluvia, que hace 2 años tuvimos muchos problemas con la lluvia, ha salido bastante riguroso y la verdad que el resultado ha sido muy bueno. La semana fue de menos a más y bueno, tuvimos ahí como el regalo final, la traca final, nunca mejor dicho, con la final de Nuria Parrizas, una jugadora española, y levantando ella por primera vez el trofeo de la historia del WTA. Anabel, ¿qué significa este torneo ya para el calendario femenino aquí en España, aquí en Valencia? Bueno, sobre todo para la ciudad de Valencia, yo creo que ha demostrado que es como una cita ya marcada en el calendario. Hemos podido ver durante la semana cómo la gente ha respondido muy bien, tanto en lo social como en lo deportivo, y cada vez viene más gente a ver el torneo. Entonces eso es un poquito la ilusión que nos hace, el ver que la gente responde, que disfruta y que luego tenemos buen cuadro de jugadoras y que tenemos resultados como el de este año. ¿Y qué supone también para el torneo que una tenista española consiga la victoria? Porque entiendo que mucha gente joven, futuras tenistas, lo verán y dirán, ostras, yo quiero ser como Nuria Parrizas. Sin duda, a nivel de un poco lo que buscamos también, que es el que los jóvenes se enganchen al deporte, pues desde luego el hecho de que una española haya ganado pues le da más fuerza, ¿no? Y luego a nivel de torneo, pues hombre, para el histórico del torneo todas las campeonas son importantes para nosotros, pero desde luego el hecho de que haya sido una española, pues bueno, pues el torneo es en España, es en Valencia, normalmente tenemos vinculación y conocemos a todas ellas, entonces pues nos hace especial ilusión. Anabel, ¿cómo se prepara un torneo como este? ¿Cuál es la preparación? Entiendo que no será fácil, que tendrá que será muy costoso durante toda la temporada, aunque Valencia también, hay que decirlo, es un escenario extraordinario, ¿no? Para la práctica de cualquier deporte. Sí, a ver, es un trabajo de todo el año. Es cierto que durante, pues cuando finaliza el torneo hacemos un balance global y luego a nivel de empezar un poco a trabajar con el torneo es quizás 6 meses vista del inicio del torneo, y luego pues bueno, está la parte deportiva y la parte operativa. A nivel operativo, lo que es el montaje, ya como llevamos 5 años en el Sporting y ya conocemos la instalación, es algo muy sencillo, está funcionando muy bien. Pero bueno, en la preparación siempre pues eso, lleva su trabajo para sobre todo dejar la instalación lista para que las jugadoras puedan disfrutar de un buen tenis y que de ahí saquen su mejor rendimiento. Y Anabel, y para el futuro, ¿qué se le pide al torneo? ¿Qué cambios pueden haber? Si hay algún tipo de cambio, ¿qué nos puedes adelantar? O al menos que está en la cabeza de Anabel Medina de cara a la próxima edición. No, a nivel de cambio de categoría es algo que tenemos descartado en corto plazo, pero sí que tenemos muy muy en mente cambiar las fechas. Creemos que las fechas en las que nos encontramos ahora al inicio del proyecto eran unas fechas coherentes. A día de hoy, pues bueno, por las circunstancias de cómo ha evolucionado el circuito y también un poco las reglas que nos han impuesto en la WTA, es una semana que bueno, que a nivel de jugadoras que vienen a jugar es el nivel muy alto, pero somos y creemos en que si cambiamos la semana aún tendremos jugadoras de mejor ranking. Entonces ese es el objetivo más a corto plazo y que queremos llevar a cabo de cara al año que viene. ¿En qué implica, Anabel, que el torneo se haga ahora en el mes de junio un poco más hacia adelante o atrasarlo? Bueno,
tenemos una regla de la WTA que es, dependiendo si coincides en la misma semana con torneos de 500 o de 250, te limita que las jugadoras con ranking mejor de la 75 no puedan venir a jugar, que se nos ha limitado este año, por ejemplo, a Jessica Bouzas, que quería venir a jugar, pero como tenía mejor ranking de 75 no pudo. El hecho de no coincidir con torneos de esta categoría lo que nos permite es que haya jugadoras entre las 50 primeras, incluso invitar a jugadoras 2 wildcards entre la 10 y la 50. Con lo cual somos ambiciosos, estamos muy contentos con todas las jugadoras que han venido a jugar el torneo, pero obviamente como torneo, si podemos conseguir que haya jugadoras de mayor ranking, pues mejor para el torneo y también para los aficionados. Anabel, y ahora ya para terminar, ¿cómo ves ahora mismo el tenis femenino a nivel español, en ese primer plano con Paula Badosa? ¿Cómo ves ahora mismo la situación del tenis nacional? A ver, yo creo que el tenis es como todo, ¿no? Son fases, son épocas, también son momentos. Es cierto que ahora a lo mejor no hay mucha representación entre las 100 primeras del mundo por circunstancias, pero yo creo que el tenis femenino siempre tiene buena salud, ¿no? El hecho de que Paula esté ahí arriba y que pueda optar a ganar torneos importantes, pues hace que sea como la líder del tenis español. Y luego, más allá de las jugadoras que están entre las 100 primeras, pues yo miraría un poquito a lo que ha sucedido en Valencia esta semana, ¿no? Que jugadoras como Ariana Gerlins o Anne Mintegui, que son el futuro del tenis, pues ya van haciendo resultados y van cogiendo ranking. Bueno, pues desde luego que ojalá el tenis español y ojalá el tenis valenciano llegue a lo más alto. Entiendo, Anabel, no sé si se han quejado mucho las deportistas del calor de esta semana pasada. No hacía mucho calor como puede hacer en los días más fuertes del verano, pero ya la temperatura era alta. Ellas están acostumbradas, ten en cuenta que el circuito de tenis se mueve todo el año por verano. Es cierto que Valencia hace mucho, pero hay escenarios donde también son duros, como Sudamérica, incluso Australia a principio del año, o sea que ellas están más que acostumbradas. Para nosotros nos genera pues un poquito más de estrés, porque lo que queremos es que dentro de que sabemos que va a estar la temperatura muy alta, pues que tengan toallas de hielo, que tengan el agua fresca, para que puedan y que les impacte lo menos posible a su condición física y de manera indirecta al rendimiento, pero ellas están acostumbradas. ¿A ti, Anabel, te venía bien el calor o preferías más temperaturas más frías? Entiendo que no, por aquello de ser valenciana. Lo soportaba bien, pero no soy más foca. Prefiero 24 grados que no 32. Claro, efectivamente. Desde luego que sí. Anabel Medina, directora del BBVA Open Valencia Tenis. Muchas gracias por estar aquí en Radio Marca. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Teica, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Y queremos hoy un pequeño espacio para hablar de moda, para hablar de moda aquí en Radio Marca Valencia. No estamos acostumbrados, evidentemente hablamos de deporte prácticamente al 100%, pero hoy tenemos, pues este espacio para hablar con Fede Sainz de Robles, que es CEO de Sepia, que es la marca que viste al Levante cuando no está con el balón en los pies. Ya nos escucha su CEO. Hola, Fede, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde luego que me imagino que será un inmenso honor y orgullo vestir de traje a un equipo de primera división. Pues para nosotros efectivamente es todo un orgullo poder estar vistiendo a este fantástico equipo fuera del campo y poder también sumarnos a los valores que representan como equipo y a todos los éxitos que están consiguiendo. Fede, porque es un traje especial, un traje de la colección Ice Travel. Cuéntanos un poco en qué consiste esta nueva línea. Claro, bueno, pues nosotros lo que hacemos son prendas de uso diario, pero con tecnología, pues para hacernos el día más fácil. Igual que en el sector del deporte, todas las prendas que llevan los deportistas en el terreno de juego, pues son prendas que tienen unas funcionalidades pues muy interesantes, son prendas que son muy elásticas, transpirables, etcétera.
nosotros lo que intentamos es trasladar toda esa tecnología a la ropa con la que nos vestimos en la oficina, en una cena o en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en este caso, al final para nosotros era muy interesante esta unión con el mundo deportivo, que está muy acostumbrado a este uso de tejidos técnicos, pero llevárnoslo a otro entorno, ¿no? Como decíamos, a unas prendas más del día a día. Y en este sentido, la colección que presentamos con ellos es una colección que se llama Ice, muy orientada a estos momentos de muchísimo calor en verano. Y gracias al desarrollo de nuevos materiales y de tecnología, bueno, pues conseguimos que estas prendas pues sean muy transpirables, que nos den un efecto refrescante, es decir, pues tienen unos minerales muy pequeñitos dentro de los tejidos que hace que pues nos ayuden a bajar la temperatura corporal en los momentos de máximo calor. Y en el caso también del traje, pues es un traje que es muy liviano, que se puede lavar perfectamente en lavadora. Lo diseñamos y lo desarrollamos todo aquí en España. Y la verdad es que pues es, como digo, una vestimenta perfecta para estos meses que nos vienen ahora de extremo calor, para que estemos todos cómodos vistiendo siempre elegantes. Porque la prenda lleva una protección solar con filtro de UV+50 y además que eso sí que hemos podido verlo durante esta pasada temporada con el polo negro, que siempre llevaba Julián Calero en los partidos, era como un ritual acordándose de un familiar tan querido como su madre, que decía, es que no se arruga, incluso se seca muy rápido. Eso es, al final nuestro objetivo con las prendas es que reduzcan al máximo todo el tiempo que tenemos que pasar cuidando de ellas. Y gracias a la tecnología pues conseguimos que sean prendas que no se arruguen, que no nos dejen la incómoda marca de sudor tampoco, que se puedan lavar perfectamente en lavadora, tanto los polos como el propio traje, que eviten todo lo que son pues las arrugas y las manchas, y conseguir pues que casi, como digo, que las prendas que se utilizan casi en el campo de juego, que son tan confortables y con tanto performance, que también luego esa misma tecnología la podamos seguir utilizando durante el resto del día. ¿Cuándo vamos a poder, Fede, ver el traje oficial ya con los jugadores? Pues mira, el traje lo vamos a presentar mañana en el campo de Levante, aprovechando también bueno lo bien que han cerrado esta temporada, ¿no? Pues nos han ofrecido ahí poder hacer esta presentación. Vamos a hacer una pequeña acción también con algunos de nuestros principales clientes y le damos ya el lanzamiento oficial a esta nueva categoría que hemos desarrollado este año. Pues desde luego que con muchísimas ganas poder ver los trajes que llevará el equipo de cara a Primera División. La verdad es que esta será, mejor dicho, una temporada de mucha ilusión. Fede Sainz de Robles, CEO de Sepia, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde en Radio Marca Valencia. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. En todo lo que tengo, en todo lo que he dejado, en lo bueno, en lo malo, y cuestiono lo que creo hasta que alguien entre en mí se evapora el desconcierto. Últimamente pienso demasiado de mi padre. Llegamos a las 2 de la tarde, no tenemos tiempo para más, sí, para que te quedes en la mejor compañía, en la de la radio del deporte, en Radio Marca. Nosotros volveremos mañana a partir de la 1 de la tarde con más deporte, más información aquí en directo Marca Valencia. Que tengáis un buen martes. Adiós. Te debo